Hola y bienvenidos a esta exploración de las Escrituras. Hoy vamos a mirar de cerca un pasaje del Apocalipsis, el 6, versículos 9 al 11. Habla de las almas bajo el altar. Mucha gente piensa que son mártires vivos, conscientes en el cielo. Pero, ¿es eso lo que la Biblia enseña realmente? Bueno, vamos a hacer un análisis profundo de unos pasajes, yo diría, cruciales del Apocalipsis, Sí. capítulos 6 y 20. Nos centraremos en una cuestión que genera debate. ¿Cuál es el estado de los mártires cristianos después de morir, según las Escrituras? Exacto. Nos basamos en un estudio muy detallado de Tito Martínez que plantea una visión, digamos, específica sobre lo que la Biblia enseña del alma. El análisis de Tito Martínez, choca un poco con la idea popular de las almas ya en el cielo, ¿no? Y lo contrasta con lo que, según él, dice literalmente la Biblia. Ajá. Nos fijaremos en cómo define la Biblia el alma, qué significa eso de descansar para los muertos y cómo interpretar el clamor de esos mártires de Apocalipsis 6. Martínez insiste mucho en esto. La Biblia enseña que el alma es mortal. Muy bien, pues empecemos por ahí. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Para entender bien Apocalipsis 6, lo primero, lo fundamental, es ver qué significa alma en la Biblia. Génesis 2:7, por ejemplo, es clave. Ahí se ve la diferencia entre alma, que en hebreo es nefesh, o sea, la persona completa, el ser vivo, y el espíritu, ruach, que es más bien el aliento, la energía de vida que viene de Dios. Y un punto crucial, que la Biblia repite una y otra vez, es que el alma humana es mortal, no inmortal. ¡Ah, mortal! Eso es importante. Importantísimo. La Biblia enseña que el alma muere y que la vida, como dice por ejemplo Levítico, está en la sangre. Entonces, si el alma es la persona entera y es mortal, ¿qué son esas almas de Apocalipsis 6? No son espíritus. Pues no. Según este análisis bíblico de Tito Martínez, no son espíritus. Son una representación simbólica de esas personas, de esos seres humanos, que fueron asesinados por su fe. La Biblia es clara, el alma muere. Por eso el texto dice que habían sido muertas. Eran personas que habían perdido la vida física. Estaban muertas. Vale, entiendo. Y eso nos lleva a ¿dónde están? El texto dice bajo el altar, no dice en el cielo. Ahí está la clave. Martínez insiste mucho en esto. La Biblia dice bajo el altar, punto. No dice en el cielo. O sea que estar debajo del altar no es lo mismo que estar en el cielo. Para nada. Es una ubicación simbólica seguramente terrenal, ligada al sacrificio. Y recuerda, el texto confirma que habían sido muertas. Estaban muertas, como enseña la Biblia sobre la condición de los muertos. No vivas en el cielo. Entendido. Pero entonces viene la pregunta lógica. Si estaban muertas, ¿cómo es que claman a Dios pidiendo justicia? Ajá. Aquí es donde entra lo que la Biblia usa a menudo, una figura literaria. En este caso, la prosopopeya. Prosopopeya. ¿Qué es eso exactamente? Pues es hacer hablar a cosas que no hablan, como objetos, o en este caso, a los muertos, como si estuvieran vivos y hablando. El estudio de Tito Martínez nos recuerda un ejemplo bíblico clarísimo, la sangre de Abel. Ah, sí. ¿En Génesis? Exacto, Génesis 4:10. Después de que Caín mata a Abel, Dios le dice a Caín que la sangre de su hermano clama a él desde la tierra. Claro, no era Abel hablando desde la tumba. Exacto. Era su sangre derramada la que simbólicamente pedía justicia. Es una figura retórica muy potente. Entiendo. Pues en Apocalipsis 6, según este análisis bíblico, pasa lo mismo. La Biblia usa una prosopopeya. Es la sangre derramada de estos mártires la que clama. Piden justicia por su muerte. No es una conversación literal de almas vivas en el cielo. La vida está en la sangre, y esa sangre derramada clama simbólicamente desde debajo del altar. Es una perspectiva muy diferente, sí. Cambia la lectura. ¿Y qué pasa con lo que se les dice? Que descansen todavía un poco de tiempo. Pues el lenguaje bíblico, descansar o dormir, se usa muy a menudo como una metáfora de la muerte. Ah,
como estar dormido hasta la resurrección. Justo, lo vemos en Daniel 12, en 1 Tesalonicenses 4, incluso en Apocalipsis 14, que dice, descansarán de sus trabajos los que mueren en el Señor. Así que, según la interpretación bíblica que presenta Martínez, se les está diciendo que permanezcan muertos, durmiendo, esperando hasta que se completa el número de los otros mártires. Su sangre clama por justicia divina, sí, como la de Abel, pero ellos están en estado de muerte, esperando. O sea, no están intercediendo activamente ni nada parecido. No, la Biblia no dice eso ahí. Su sangre clama pasivamente. El pasaje clave, y Tito Martínez cita la Reina Valera 1960, que es una versión muy conocida, dice así: «Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Y clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor? No juzgas y vengas nuestra sangre». Uf, la imagen es fuerte. Pero, ¿quiere decir que había almas ahí vivas clamando desde el cielo? Bueno, esa es la interpretación más habitual, sí. Pero el análisis de Martínez lo que hace es ir a la base. ¿Qué define la Biblia como alma? Y ahí, Génesis 2:7 es fundamental. Ajá. Dios forma a Adán, sopla el aliento de vida, que es el espíritu, la fuerza vital, digamos, y Adán llega a ser un alma viviente. O sea, se convierte en una persona, un ser. No es que tuviera un alma inmortal dentro. Entiendo. Según esta lectura bíblica que presenta Tito Martínez, la Biblia enseña que el alma no es inmortal, no es algo separado que sigue consciente después de morir. El alma es la persona. Vale, eso es crucial. Entonces, lo que extrae Martínez de la Biblia es que el alma es mortal, es la persona misma. Y por lo tanto, esas almas de Apocalipsis 6 eran las personas que el propio texto dice que habían sido muertas. Exacto. Ya estaban muertas, no estaban vivas. Y el clamor, ¿cómo clamaban entonces? Ahí está el punto que señala Martínez. Lo conecta directamente con Génesis 4. Cuando Caín mata a Abel, Dios le dice, «La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». Claro, la sangre clamando. Eso es. Y la Biblia repite muchas veces que el alma o la vida está en la sangre. Levítico 17, por ejemplo. Así que, según el estudio de Martínez, la Biblia lo que indica es que son esas personas asesinadas, ya muertas, cuya sangre derramada, que representa su vida, su alma, clama a Dios, simbólicamente, pidiendo justicia. ¿Como la de Abel desde la tierra? Exacto. Y aquí, en Apocalipsis, de forma simbólica también, desde debajo del altar. Es consistente. La Biblia enseña que el alma, la vida, está en la sangre y que el alma es mortal. Es importante entonces subrayar esto que recalca Martínez. Apocalipsis 6 no dice que estuvieran vivas, dice que habían sido muertos. Justo. Y tampoco dice que estuvieran en el cielo, dice bajo el altar. Estar bajo el altar no es estar en el cielo. La Biblia insiste, según este análisis, en que estaban muertos. Correctísimo. Es que a veces se lee muy rápido. Y Tito Martínez señala que esto es una figura literaria. Se llama prosopopeya. Prosopopeya. Sí, consiste en hacer hablar a algo inanimado o a alguien ausente, o en este caso a alguien muerto. Se personifica a estos mártires, que ya han muerto, se les da voz de forma simbólica. Ah, vale. Para representar su causa, la justicia que piden. No es que estuvieran hablando literalmente, claro. Es un recurso que la Biblia usa a menudo para dar fuerza, para dar dramatismo. Entendido. Entonces, resumiendo las conclusiones de este estudio bíblico que presenta Tito Martínez, en la Biblia enseñaría que el alma es la persona y es mortal, no inmortal. ¿Correcto? Mortal. Que la vida, el alma, está en la sangre. Eso también lo enseña la Biblia. Ajá, Levítico lo deja claro. Por eso, esas almas o personas de Apocalipsis estaban muertas, como dice el texto, y estaban simbólicamente bajo el altar, no vivas en el cielo. Muertas y bajo el altar. No vivas ni en el cielo. Hay que repetirlo. Y su clamor no es literal, sino una prosopopeya, la voz simbólica de su sangre pidiendo justicia, exactamente igual que la sangre de Abel clamaba desde la tierra. Esa es la idea central del estudio. Esa es exactamente la conclusión que expone Martínez, y él insiste en que se basa en la coherencia de la propia escritura. No es una opinión suya sin más, sino lo que se deduce al interpretar estos textos a la luz de otros textos bíblicos que definen los mismos conceptos. La mortalidad del alma y la conexión alma-sangre son, fundamentales aquí.
En resumen, lo que propone este análisis de Tito Martínez es que Apocalipsis 6 no está describiendo almas inmortales conscientes en el cielo. No. Argumenta que la Biblia utiliza una imagen simbólica muy potente. Mártires que ya murieron, y es su sangre derramada la que clama, de forma figurada, pidiendo la justicia divina. Y todo esto basado en lo que la propia Biblia enseña sobre la naturaleza mortal del alma, que es la persona, y esa relación entre el alma y la sangre. Exacto. Y esto, claro, abre una reflexión interesante, ¿no? ¿Cómo cambiaría la forma de entender otros muchos pasajes de la Biblia si aplicamos siempre esta definición bíblica de alma? Es decir, el alma como la persona entera inmortal. Claro. Y si estamos atentos a estas figuras literarias como la prosopopeya, que la Biblia usa constantemente, es lo que sugiere este análisis de Martínez. Muy interesante, desde luego. Martínez, de hecho, recalca lo de debajo del altar, ¿no? Dice que eso no es el cielo. Precisamente, es que el texto bíblico, insiste Martínez, no dice por ninguna parte que esas almas estuvieran vivas en el cielo. Es un punto importante. Estaban muertos y estaban debajo del altar. Y como bien dices, estar debajo del altar no es estar en el cielo, para nada. ¿Y el clamor entonces, si estaban muertos, cómo se interpreta? Tito Martínez me ve como una figura literaria, una prosopopeya. Prosopopeya. Sí, personificar algo inanimado o abstracto. En este caso, se personifica la sangre o la memoria de estos santos mártires de la Iglesia. Se les hace hablar para exigir justicia por su muerte violenta. Además, hay otros detalles. Se les dan vestiduras blancas. Pero según otros pasajes del mismo Apocalipsis, como el capítulo 3 o el 19, esas vestiduras se reciben en la resurrección, en las bodas del Cordero. Y que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Cómo encaja eso con que estuvieran muertos? Buena pregunta. Martínez explica que las vestiduras blancas son una promesa. Se prometen a los vencedores, sí, lo dice Apocalipsis 3:5, pero se reciben en el futuro, en la venida de Cristo. Lo vemos luego en Apocalipsis 19. Ah, vale. Es una promesa futura. Eso es. Y sobre lo de descansar, Martínez cita un montón de pasajes. Daniel 12, Juan 11, 1 Corintios 15, Apocalipsis 14. Sí. En todos ellos, dormir o descansar es un eufemismo bíblico. Significa estar muerto, estar en el polvo de la tierra inconsciente. O sea que cuando les dicen que descansen, les dicen que sigan muertos. Exacto. Que sigan durmiendo hasta el momento señalado. Esto refuerza la idea. La Biblia enseña que el alma es mortal. Y para darle más fuerza a esto, Martínez compara Apocalipsis 6 con el 20, ¿verdad? Correcto. Tito Martínez señala que en Apocalipsis 20, versículos 4 al 6, vemos a las almas de los decapitados, los mismos mártires. Los del capítulo 6. Sí. Y dice que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero fíjate cuándo. Después de la primera resurrección. Ah, claro. Para Martínez esto es la prueba definitiva. Estaban muertos en el capítulo 6. Solo vuelven a vivir, a estar conscientes en la resurrección. Tiene lógica dentro de esa línea argumental. Insiste en que Apocalipsis 6 no va de santos intercediendo desde el cielo. Es un clamor simbólico por justicia. Como el de Abel, la sangre clamando desde la tierra, porque la Biblia enseña que la vida está en la sangre, y por tanto el alma es mortal. El pasaje, repito, no dice por ninguna parte que esas almas estuvieran vivas en el cielo. Entonces, la idea común de santos conscientes en el cielo justo al morir, pues, queda cuestionada. Bastante. Según su lectura, la Biblia enseña que el alma es mortal, ligada a la sangre, a la vida física, y los muertos duermen, están inconscientes hasta la resurrección. Sí. Y el clamor de Apocalipsis 6, una prosopopeya muy potente, un símbolo de justicia divina. Exactamente. Lo fascinante es ver cómo la interpretación de palabras clave como alma, descanso y el reconocer figuras como la prosopopeya, según lo presenta Tito Martínez, basándose en la Biblia, pues cambia radicalmente el sentido del pasaje, ¿no? Totalmente. Su enfoque subraya la mortalidad y la esperanza puesta en la resurrección futura. Y el punto que Tito Martínez considera definitivo está en Apocalipsis 20, versículos 4 al 6. ¿Qué dice ahí? Describe a estos mismos mártires, los que fueron decapitados, volviendo a vivir. Dice, literalmente, que volvieron a vivir.
O sea, resucitaron para reinar con Cristo. Claro, si tienen que volver a vivir. Es porque estaban muertos antes. Confirma que en Apocalipsis 6 estaban muertos. La Biblia es consistente. Entonces, resumiendo un poco lo que la Biblia enseña según este análisis de Tito Martínez, Apocalipsis 6 usaría una figura literaria, la prosopopeya. Describe a mártires que están muertos, cuya sangre clama simbólicamente por justicia desde debajo del altar, que no es el cielo, y están esperando la resurrección futura. Todo esto encaja con la enseñanza bíblica de que el alma es mortal, no inmortal, y que la vida está en la sangre. Estaban muertos. Exacto. Esa es la conclusión del análisis. Y nos deja pensando, ¿no? Reconocer estas figuras literarias que usa la Biblia como la prosopopeya es fundamental. Si la sangre de Abel clamaba simbólicamente, y la de los mártires también, ¿cuántos otros pasajes podríamos entender de forma diferente? Quizá más ajustada, si aplicamos este cuidado al interpretar, distinguiendo lo literal de lo figurado, siempre mirando el contexto bíblico general. Desde luego, es una perspectiva que invita a estudiar más a fondo. Para quien quiera profundizar en este análisis, este importante estudio bíblico de Tito Martínez está publicado en su sitio web, que es las21tesisdetito.com, y también lo pueden encontrar en su canal de YouTube. Pondremos el enlace directo a este estudio bíblico en la descripción de este vídeo.